Ya al final tú te pudieras acercar a ella, pero en esta mañana Dios rescató, Dios le dio la salvación a nuestra hermana Luz. ¿Verdad? Entonces le damos la bienvenida a esta familia. ¿Verdad? Y gracias a Dios por esa salvación tan grande. ¿Quién es el que convence? El Señor. ¿Verdad? ¿Quién hace esa transformación en el corazón? Amén. Y eso es lo que ahora estamos esperando y vamos a suplicar en esta mañana, que Dios sea quien habla en nuestros corazones y que nos convenza hacia dónde tenemos que ser dirigidos. ¿Estamos listos? Oremos. Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salva. Confiamos, Señor, creemos en tu palabra, que es viva, es eficaz. Padre bendito, estamos hoy rendidos delante de ti, agradecidos, Dios, porque eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, Señor, que no nos has dado lo que merecemos, sino, Padre, tú nos has dado salvación y los recursos en Cristo para poder vencer el pecado. Padre, ruego por aquel, Señor, que está sentado en este lugar con indiferencia, porque tú obres y toques su corazón. Padre, ruego por aquel, Señor, que viene cargado con pesar en su corazón por los problemas que ha cargado en esta semana. Por favor, que haya en ti descanso. Por aquel, Señor, por aquel que está confundido, Dios, aclara sus pensamientos, aclara su corazón. Padre, trae a aquellos hermanos que están en su corazón confundidos, Señor, si venir o no venir. Padre, tráelos a este lugar para que adoren tu nombre, para que escuchen de ti, Señor. Y permite que cada corazón que estamos aquí, Señor, pueda ser dirigido por tu Santo Espíritu a través de tu Escritura, Señor, a la verdad. Por favor, Señor, ayúdanos, confróntanos, libéranos, Señor, y danos de tu salvación una vez más. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora estamos ya llegando al capítulo 11, ¿verdad? Y el capítulo 11 es famoso por el versículo 1, ¿verdad? Y la mayoría creo que se sabe el versículo 1. Dice, después la fe. Eso, me encanta que sí han estudiado la escritura y se van memorizando varios versículos, eso es importante. De hecho, la escritura elogia mucho la memorización, ¿verdad? Tú y yo necesitamos seguir memorizando la escritura. Llegamos ahora a este versículo 32, antes de pasar al capítulo 11, y nos va a hablar acerca de la perseverancia. Acerca de esa resistencia que necesitamos tú y yo como creyentes a través de ese andar en esta tierra. Y quiero platicarles un poquito, ¿verdad? El 31 de octubre se celebran 500 años de la Reforma, ¿verdad? De la Reforma protestante, de donde salimos nosotros, ¿verdad? Después de una gran lucha, bueno, nosotros ya no luchamos tanto, ¿no? Pero hubo esta gran lucha y hubo grandes personas que lucharon en contra de esta esclavitud que se estaba viviendo en aquel momento. Y quiero contarles acerca de una mujer que fue reina por 9 días, llamada Lady Jane Grey. Y a lo mejor has escuchado de esta historia o has escuchado de ella. Pero esta persona, esta mujer, ¿verdad?, fue decapitada por mantenerse firme. Se cuidó de no resbalar. Usó su conocimiento de griego y hebreo para estudiar las escrituras. De modo que en el tiempo de su ejecución llegó un capellán, ¿verdad?, llamado John Feckenham, ¿verdad?, para disuadirla y a ver si se podía salvar su alma. La sentencia había sido dada, ¿verdad?, por un familiar, ¿verdad?, de ella, llamada María, y ella ya estaba sentenciada a muerte. Y hubo este hombre, ¿verdad?, que la misma señora María
fue quien envió a este hombre llamado John, ¿verdad? Para disuadirla de lo que ella estaba creyendo, ¿verdad? Y ¿qué sucedió? Bueno, ella estaba preparada para no resbalar. Jane se mantuvo en la postura de solo fe, solo es por fe, solo fe. Al bajar de la torre donde estaba, bajando las escaleras, esta adolescente, mientras la guardaba una pequeña multitud y un verdugo, se dirigió ante los espectadores y dijo: yo espero ser salva por ningún otro medio, sino solo por la misericordia de Dios, en la sangre de su único Hijo, Jesucristo. Luego se arrodilló y recitó el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Una vez vendada, Jen se acercó a tientas al bloque de ejecución, y antes de que el hacha entrara en el bloque, se escuchó la voz de un adolescente de 16 años diciendo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una señorita de 16 años manteniéndose firme, fiel al Señor hasta el último momento. Y lo último que dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo espero que en esta mañana tú y yo salgamos con esa convicción en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, hasta el último momento yo te seré fiel. Aquí estaré, Señor. Versículo 32 comienza y les dice a estos hermanos que estaban retrocediendo, que estaban dejando de lado a Cristo, que estaban menospreciando a Cristo. Y lo vimos bien la semana pasada, gente que estaba pisoteando a Jesucristo. Y tú y yo deberíamos de haber salido de aquí con un corazón lleno de fervor por nuestro Señor. Y con esa convicción haber luchado en esta semana en contra de nuestro pecado. ¿Cómo nos fue? ¿Mantuviste esa convicción? Esa es la idea de los siguientes versículos. Versículo 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y ese es el primer punto, hermanos. Esta es la primera postura del autor de Hebreos. Tú y yo necesitamos mantenernos firmes con la esperanza como meta. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que tú vas a recibir al terminar en esta vida? ¿Qué es comparado la eternidad con los años que atravesamos en este mundo? Mi bisabuelo, ¿verdad? Dios lo llamó a su presencia la semana pasada. Él cumplió alrededor de 120 años, ¿verdad? Y él constantemente, su oración era: Señor, yo quiero estar contigo. Señor, yo quiero estar contigo. Ha visto a sus hijos irse, a nietos irse, bisnietos irse, tataranietos irse. Y él decía: que ellos hayan confiado en ti. Oraba por salvación para su familia. Pero ¿sabes? 120 años comparado con la eternidad no es nada. Hermanos, mantengámonos firmes en esa esperanza, viendo la esperanza como meta. Estarás con tu Salvador. ¿No te apasiona? ¿No te da gusto? Hermanos, aquí sufrimos, padecemos, hay tribulaciones, dice la Escritura.
Oye, hay personas sufriendo, despojados de sus bienes. Pero dice, los cuales sufristeis con gozo. ¿Por qué? ¿Pero por qué el gozo? ¿Por qué? Porque hay una esperanza mayor. Tú y yo estamos emocionados porque un día recibiremos eso. Y podremos decir como Job, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, te contemplan, Señor, te admiran. Ahora eres salvo por la gracia de Jesucristo, por el sacrificio que Jesucristo efectuó. Hermanos, no dejemos que eso se pierda. Somos muy fáciles de comenzar con tanta energía al principio, pero mientras va pasando la carrera, el cansancio viene y a veces la meta se vuelve como algo no grato, no hermoso. El autor de Hebreos nos va a describir esto y dice en el capítulo 12, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra es perseverancia, resistencia, insistencia. Tú y yo necesitamos esto. ¿Oíste de Jane? Esta adolescente de 16 años. Aquí hay adolescentes, hay señoritas adolescentes. Y la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Tienes la esperanza como tu meta? ¿Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Y si no te casas, ¿qué? O sea, si no te casas, ¿qué? Y si te casas, gloria al Señor. Tu esperanza no está en tu matrimonio. Unos quieren entrar y otros quieren salir. Eso es triste. ¿Por qué? Porque muchos no tienen esto. Mantenernos firmes con la esperanza como meta. El Señor es mucho más glorioso. El Señor es mucho más glorioso para ti y para mí. Hermanos, tenemos que correr y abrazarlo. Tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Hermanos, tú y yo necesitamos mantenernos en lo que dice Mateo capítulo 16, 24 y 25. Si puedes acompañarme a leer Mateo capítulo 16. Y podemos leerlo todos juntos, versículos 24 y 25, 1, 2, 3. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Estas son las palabras de Jesús. Y eso es lo que Jesús está demandando de sus discípulos. ¿Te crees o eres un seguidor de Jesús? Necesitas abrazar esto. Necesitas convencerte de que esto es real para tu vida y mi vida. Despojémonos de esa vida pasada. Neguémonos. Dejemos que sea Cristo dirigiendo nuestra vida, dirigiendo nuestras relaciones, dirigiendo cada aspecto de nosotros. Esta señorita de 16 años, en algún momento le enseñaron griego y hebreo. Y no fue para presumir, miren cuánto sé, sino fue para estar convencida de que Cristo es el único que salva. ¿Cómo está tu convicción en esta mañana? ¿Cómo estás tú en esta mañana? ¿Estás convencido de ello? ¿Que vas hacia la meta? ¿Que un día estarás frente a tu Salvador? Yo espero que estés con esa alegría. Espero que estés con ese gozo. Espero que estés con esa firmeza. Hermanos,
esa firmeza se halla a través de la oración, a través del estudio de la Escritura. ¿Cómo vas en esta semana? ¿Cómo has estado orando esta semana? ¿Cómo va tu vida espiritual? Hermanos, esta señorita de 16 años, confiada, suplicándole al Señor constantemente. Y ahora veo señoritas y jóvenes haciendo algo totalmente ajeno que no es buscar a su Señor. Se están perdiendo, hermanos. Si nos damos cuenta, hay muy pocos jóvenes a veces en las iglesias. Y si los hay muy pocos comprometidos. Piensan en diversión, en lo que es agradable, en lo que es pasajero, en lo que puede aprovechar uno en este mundo. Pero su fe no está firme en la esperanza. Quieren pasarla bien toda su vida. Quieren trabajo sin esfuerzo. Hermanos, necesitamos orar por ellos. Necesitas orar por tu iglesia. Si crees que Dios te ha llamado a estar aquí y ver crecer esta iglesia, hermano, comprométete a orar unos por otros. Pregúntales cómo se llaman. Acércate a ellos y ora con fe por ellos. Necesitamos, hermanos, levantarnos todos necesitamos llegar a la meta. El galardón es nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo sigo. Está a punto de morir. Y él continúa. Hermanos, tú y yo necesitamos esto. Oremos con fervor. Escudriñemos la Escritura. Preparémonos más. Leamos concienzudamente la Escritura. Y abracémosla con fe, en obediencia. ¿Lo puedes hacer? ¿Lo puedes hacer? Eso es lo que Dios espera de ti y de mí, ¿verdad? No pedimos que menosprecies a la gente. Muchas veces en este tiempo, ¿verdad? A veces muchos cristianos están sacando un chorro de versículos en contra de lo que es la muerte, pero de lo que menos se habla es del Evangelio. ¿De qué nos sirve criticar si no les das la solución? Esta semana, hermanos, tú y yo necesitamos mantenernos en esa esperanza. Esa gente necesita esperanza. Vive sin ilusión. Vive el momento. Desperdicia su vida. Y comercial, ¿no? Está un libro de John Piper que se llama No desperdicies tu vida. Si lo encuentras, cómpralo y léelo. ¿Cómo es que nosotros debemos aprovechar al máximo nuestra vida para llegar a aquella esperanza? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, tú y yo necesitamos mantenernos en la verdad, predicar la verdad, abrazar la verdad. Para no resbalar, necesitamos determinación y perseverancia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos determinación y perseverancia. Veamos el versículo 36 de Hebreos, capítulo 10. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Muchos sabemos dónde está la meta, sabemos qué es la meta, pero creemos que llegaremos todavía falta mucho para la meta. Hermano, si hoy te llamara el Señor, ¿cómo estaría tu corazón? ¿Estarías listo?
¿Entrarías con gozo o avergonzado? Necesitamos determinación, necesitamos perseverancia, insistencia. Necesitamos esto en nuestra vida. ¿Por qué? Es fácil empezar bien. De hecho, tener en nuestra vida buenas rachas es evidente, pero muy pocos saben mantener la marcha sin desmayar. El autor está a punto de darnos un paseo por la sala de la fe. Personas con paciencia, con perseverancia, con determinación en su andar con Dios. Hermanos, veamos lo que dice más adelante en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Andas cargado, hermano? ¿Andas afligido? ¿Andas afanado? Y dice el Señor, despojémonos de todo peso. Hermano, el afán te hace desconfiar de Dios. El afán te hace desconfiar de Dios. Tú y yo fuimos creados para buscar la plenitud en el Señor. Si tenemos al Señor, no nos hace falta absolutamente nada. Así muera yo de hambre, tengo a Jesucristo, tengo a mi Señor. Tenemos más de lo necesario y a veces nos sentimos insatisfechos. Por eso el Señor nos dice, despojémonos de todo peso. Y dice ahí, más adelante, y del pecado que nos asedia, que nos cerca, que está constantemente alrededor de nosotros. ¿Cómo se despoja uno del pecado? Con Jesucristo. Hermano, no vas a poder apreciar a Jesucristo si no estudias la Escritura. Tú y yo necesitamos más de la palabra de Dios. Por eso necesitamos reunirnos para estudiar la Escritura. Por eso el que tú estés aquí es un compromiso con el Señor. Esto debe de hallarnos, porque es el Señor buscándonos a nosotros constantemente. Él no deja de hablar, Él no deja de insistir. El pecado nos rodea, hermanos, y necesitamos luchar, hacer guerra en contra de ello. Tantito se mueve algo, estar listos para atacar. El pecado es destructivo, ha estado destruyendo familias por años. Vean a Caín y Abel, Adán y Eva. Vean a todas estas personas que leemos en la Escritura. ¿No el pecado los estaba destruyendo? Pero gracias a Dios, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hermano, lo vas a hallar. No solamente que tengas memoria del nombre, sino que constantemente lo busques. Búscalo a través de la Escritura, búscalo a través de la oración, búscalo con otros hermanos, reúnete para estudiar la Escritura. Insiste, persiste en ello, mantente firme, que esa perseverancia sea constante. Somos muy fáciles de desanimarnos y eso me pasa constantemente. Cuando somos poquitos, a veces mi corazón parece decaerse. Señor, ¿pero por qué? Y ya no es la misma pasión, ya no es la misma insistencia. Por lo tanto, entonces tengo que buscar más al Señor para hallar el gozo. Seamos pocos o seamos todos. Qué hermoso sería que constantemente aquí estuviéramos todos buscando al Señor, alegrándonos, exhortándonos a través de la Escritura. Hermano, mira, estás caminando del lado equivocado, busca al Señor. A tus hijos. ¿Me vas a decir que tus hijos no pecan en contra de ti? ¿No son berrinchudos? ¿No hacen lo incorrecto? Necesitan a Jesús.
necesitan a Jesús. Siéntate y lee la Escritura con ellos. La Escritura no regresa vacía, hermanos. Dice el Señor, mi palabra hará lo que yo quiero que haga. ¿Por qué no abrazas eso y esta semana como familia se unen y leen la Escritura? Pregúntales, ¿han leído la Escritura? ¿Han estudiado la Escritura? ¿Qué han aprendido? No queremos teólogos, queremos personas temerosas de Dios, reconociendo dónde está su meta. ¿Estás listo? Vayamos juntos a través de la Escritura buscando más y más al Señor. ¿Por qué? Me gustaría que como iglesia pudiéramos ser hallados como se encontró la iglesia de Éfeso en capítulo 2, versículo 3 de Apocalipsis. Y dice ahí, y has sufrido, y has tenido paciencia, perseverancia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eso es lo que dice Jesús a esta iglesia de Éfeso. Pero me da temor que nos pase lo mismo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Menospreciando a Cristo, haciendo a un lado a Cristo. Muchas iglesias tienen actividades constantemente. Pero, ¿de qué sirve todo eso si hemos dejado a Cristo a un lado? Por eso nuestras actividades tienen un propósito, el Evangelio, compartir el Evangelio. Toda acción que se haga en esta iglesia tiene el mismo propósito, compartir el Evangelio, vivir el Evangelio, disfrutar el Evangelio. ¿Estamos listos para vivir de esta manera como iglesia y perseverar sin desmayar aunque vengan tribulaciones, trabajar arduamente para el Señor sin desmayar? Esa paciencia, hermanos, es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que dice la palabra de Dios. Recuerda Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, trabajemos en perseverancia, buscando hacer y cumplir, obedecer la voluntad de Dios, porque el fin está cerca. El Señor viene. Hermanos, el Señor viene. El Señor está pronto. Tú y yo necesitamos mantenernos firmes, convencidos de esto. Porque yo quisiera, no que me hallara elegante, sino desbordante de amor por Él. Que aunque vengan pruebas, estar ahí. Aquí estoy, Señor. Señor, yo creo en ti. Yo estoy convencido de que tú eres mi Señor. Y que esta prueba la pasarás conmigo. Jeremías dice que hace un cercado de nosotros de fuego. Un cerco de fuego para que nada nos pase. El Señor viene, hermanos. Que nos halle trabajando para Él, haciendo lo mejor para Él, constantes predicando el Evangelio, disfrutando de esta verdad. Cristo vino a este mundo, murió por los pecadores y nos dio salvación y vida eterna a aquellos que creemos en Él. Estamos listos, hermanos, porque un día tendremos que recibirle. Veamos los versículos del capítulo 10, del versículo 37 al 39, dice, citando el autor de Hebreos a Habacuc, capítulo 2, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si resbala hacia atrás, no agradará a mi alma. No me causará gracia. Hermanos,
tú tienes una ocupación en este tiempo: cuidar unos de otros, cuidar unos de otros, predicar el evangelio a los pecadores. Tenemos esa tarea, estamos convencidos de ellos, y si no hacemos la voluntad del Señor, como dice esta parte de la Escritura, si resbala hacia atrás, no agradará a mi alma. Dios quiere de ti y de mí convicción, permanencia, resistencia, buscando su voluntad, obedeciendo su palabra. Buscamos promesas en la Escritura, qué bueno, pero busca también los mandamientos para obedecer al Señor. Esos son los sacrificios que a Dios le agradan. Porque obediencia quiero, dice la Escritura, y no sacrificio. El salmista decía lo mismo, dice, porque obediencia quieres y no sacrificio, que yo lo daría. Hijos, ¿están obedeciendo a sus padres? ¿Están honrando a sus padres? ¿O están criticando a sus padres? ¿O están enojados con sus padres? ¿O los están rechazando? Nada más que me dé. No, pues son mis papás, ellos me tienen que mantener. ¿O los estás honrando? Con tu trabajo, con tu esfuerzo, en ayudar en la casa. ¿Sabes? Eso te acerca hacia la meta, porque lo haces en obediencia hacia Dios. Esposos, esposas, en su matrimonio, ¿cómo estamos? ¿Obedeciendo al Señor? El Señor pidiendo respeto, ¿verdad?, de parte de la mujer para el marido. Y Dios pidiéndole amor al marido por su esposa, de tal modo que la presente limpia, santa, sin mancha. ¿Cómo estás amando a tu esposa? ¿Cómo estás respetando a tu esposo? Esto es obediencia. Esto es lo que Dios espera de ti y de mí. Porque el que no hace la voluntad del Señor, el que está resbalando hacia atrás, el que, sí, está muy bonito y no hace y no cumple la palabra del Señor, dice, no me causa ninguna gracia. Versículo 39 nos dice, pero nosotros, hermanos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tú y yo tenemos fe. ¿Qué te ha dado a ti y a mí el Señor? Fe. Fe te ha dado el Señor a ti y a mí para creerle lo que dice, para estar convencidos de lo que Él nos está diciendo. Hermano, tú y yo necesitamos entender que Cristo es excelente. Hermano mío, si tú no eres humilde, si no te humillas, entonces tú estás en contra de Dios. La palabra del Señor dice en Santiago que Dios resiste a los soberbios, a los altivos, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué le dijo Jesucristo? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Te es suficiente mi gracia. Por lo tanto, tú y yo necesitamos estar humillados delante del Señor, no ser orgullosos. ¿Tienes un problema con algún hermano? No seas orgulloso. ¿Tienes un problema con tu esposo o tu esposa? No seas orgulloso. ¿Tienes problemas con tus padres? No seas orgulloso. Sino humíllate. Sí, papá, ¿qué quieres que haga? Sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso se ha ido perdiendo, hermanos. Gente se está resbalando y está retrocediendo. Pero nosotros
Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Y si estás convencido de ello, ¿por qué no te pones de pie? Si tú estás convencido de que tú fuiste creado para continuar en esta vida, buscando al Señor, buscando su presencia, ¿por qué no te pones de pie? Y con esa convicción te arrepientes de tus pecados, te humillas delante de Él y le pides perdón. Señor, perdóname, porque he ignorado tu escritura, porque he ignorado el pasar tiempo en oración contigo, porque he ignorado obedecer a mis padres, porque he ignorado el amar completamente a mi esposa, el respetar a mi esposo. Esa es una lucha, hermanos. Y aquí es donde tú y yo partimos para resistencia. Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Entiendes la importancia de vivir por fe? ¿Saldrás convencido de aquí de que debes dar todo por el Señor? Vida, familia, tiempo, dinero. Espero por el Espíritu Santo que escuches a su llamado diciendo: cuidado, no resbales. Padre, en este tiempo, Señor, necesitamos, Padre, de ti para permanecer fieles, para permanecer firmes a ti. Y, Señor, necesitamos de tu gracia, pero no podemos obtener de tu gracia si no nos humillamos. Padre, hemos pecado en contra de ti. Padre, a veces estamos con mala actitud aquí. A veces nos gana el cansancio, Señor. No cuidamos nuestro tiempo de dormir. Padre, perdónanos. Límpianos, Señor. Limpia esas malas actitudes, limpia esas quejas, Señor. Limpia esas críticas. Y manténnos firmes, convencidos, Señor, de que eso es vivir por fe. Vivir creyéndote a ti, vivir obedeciéndote a ti, Señor. Padre, humildemente deseamos que tu Santo Espíritu, una vez más, avive nuestros corazones, que fortalezca tu palabra en nuestras vidas y tome control de nuestras acciones. Señor, yo ruego por cada uno de los que están aquí, Señor. Los pongo en tus poderosas manos. Creo, Señor, que tú nos escuchas. Bendigo tu nombre por Jesucristo el Salvador. Amén. Esta semana, mantente firme viendo la meta, escudriñando la Escritura. No ignores el llamado a las diferentes reuniones que hacemos. ¿Dejaste que el Espíritu examinara tu corazón en esta mañana? ¿Cómo estás en cuestión de la perseverancia? ¿Estás obedeciendo la voluntad revelada por la Escritura? Hazlo, empieza a obedecer lo que la palabra del Señor te dicta. El fin se acerca, hermanos. Busca al Señor y conduce a otros al Evangelio esta semana. Recuerda, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y de verdad alabo al Señor, hermanos, que Dios ha estado formando esta iglesia. Sé que algunos han llegado, apenas algunas personas se están sumando, algunas no están enteradas, ¿verdad? Pero en este momento hay un grupo de hermanos que estamos tratando de trabajar perseverantemente para el Señor, para su honra y su gloria. No hay ancianos, no hay liderazgo como tal, ¿verdad? Por lo tanto, yo te pido a ti y a mí que nos dediquemos a orar por ello. Porque hay personas, hay hermanos que se levantarán de aquí como líderes. Y a lo mejor puedes ser tú. Por lo tanto, ora. Ora porque aguantemos, porque seamos perseverantes.
No sé cuánto tiempo durará, pero seguramente no es mucho. Y si el Señor viene antes, qué bueno, porque creo que hemos trabajado perfectamente bien con la ayuda del Señor. Y eso es lo que deseamos y buscamos en los líderes. Personas que se sometan a la voluntad del Señor. Personas que se comprometan aquí, con este pequeño grupo. Sé que tienes interés, ¿verdad?, de servir. Sorpréndenos, como en la mañana me sorprendió Toño, llegando temprano, acomodando todo. Gracias, Toño, por tu trabajo, y gracias, hermanos, por todo el esfuerzo que hacen. Gracias por ese trabajo que hicimos para el carril, ¿no? Gracias. Eso de verdad nos une. Y ya no quiero seguir predicando más, ¿verdad? Quiero darle el tiempo a nuestro hermano Elías, porque él tiene unos anuncios para nosotros en esta mañana.